Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos. Y vamos a seguir con budismo y vamos a ver el materialismo espiritual. Así que vamos a empezar. Cuando valoramos el camino espiritual y valoramos el Dharma que enseñó el Buda, pero nos decimos, yo quiero ser una persona espiritual, estamos limitando y encerrando al ego en una caja y le ponemos la etiqueta espiritual. Y el ego es muy ingenioso, está siempre maquinando y dice, tengo que ser famoso, tengo que tener placer, tengo que tener ganancia, tengo que tener alabanzas, pero todo esto solo debe ocurrir dentro del ámbito espiritual. Y el ego lo logra permanecer y hasta incluso fortalecerse. Y a esto lo llamamos materialismo espiritual. El materialismo espiritual es cuando alguien quiere hacer dinero a costa de lo espiritual, de lo sagrado. Es hacer negocio, pero no solamente esto. El materialismo espiritual es cuando empleamos una actividad espiritual no para trascender y liberarnos de la conducta negativa, de las emociones negativas y de la ignorancia, sino para inflar nuestro ego. El materialismo espiritual es el ego utilizando la espiritualidad para inflarse a sí mismo. Y lo utiliza como un negocio, una manera de tener ganancias. Si vemos los 8 dharmas mundanos, pues el ego lo que quiere siempre es ganar, sentir placer, que los demás le elogien y tener buena fama. Entonces va a utilizar todo este materialismo espiritual para lograr estos 4 aspectos. Y lo que no quiere el ego es perder, tampoco quiere sentir dolor, tampoco quiere críticas negativas y tampoco quiere ser un desgraciado. Entonces va a utilizar el materialismo espiritual para evitar estos 4 aspectos. Utilizamos el camino espiritual para enmascarar una deficiencia interna. Y algunos ejemplos de este autoengaño del materialismo espiritual son la crítica, el optimismo, el ermitaño, el servicio, el intelectual, el autodidacta, el engrandecimiento, la víctima, el psiconauta, el horóscopo, el santo, el gurú y la oración. Y ahora los explicaremos uno por uno. Vamos a ver el primero, que es la crítica. Es señalar con el dedo. ¿Qué hacemos cuando criticamos? Estamos señalando con el dedo. Y el dedo que señala y que juzga y que acusa, bien, pues le encanta, al ego le encanta criticar, le encanta señalar los errores de los demás, le encanta juzgar, le encanta ver los fallos que tienen los demás. ¿Por qué? Porque es una manera de sentirse él engrandecido. Cuando el ego critica a los demás, está criticando aspectos negativos del otro. Porque si vemos lo negativo a los demás, yo mismo me siento mejor, más superior, más importante. Y entonces la crítica es una trampa de este materialismo espiritual. Hay que tener mucho cuidado de criticar, bien, el dedo que señala hacia afuera. Esto es una trampa, es un autoengaño y es muy fácil de caer. Y hay un dicho que dice, hay un dedo que apunta hacia afuera, pero hay 3 dedos que apuntan hacia uno mismo. ¿Qué quiere decir materialismo espiritual? Es cuando el ego utiliza la espiritualidad solamente para conseguir esos 4 aspectos de los 8 dharmas mundanos que hemos visto. Para conseguir ganancias, el placer, el elogio y la buena fama. Es decir, estamos hablando de los 8 dharmas mundanos. Esto siempre está relacionado con el ego. Y el ego siempre persigue
4 aspectos y siempre huye de 4 aspectos negativos. Entonces, cuando hablamos de materialismo espiritual, es el mismo ego que utiliza la espiritualidad para lograr estos 4 aspectos positivos de los 8 dharmas mundanos. Bien, entonces aquí tenemos estos 13 puntos y el primero es la crítica. Entonces son trampas. Materialismo espiritual son estas trampas del ego que a lo mejor no nos damos cuenta y hemos caído en ellas, y cuando caemos en estas trampas estamos siendo un ego materialista espiritualmente. No estamos siendo personas espirituales en busca de la liberación, sino que estamos siendo un ego espiritual en busca de los 4 aspectos que hemos explicado de los 8 dharmas mundanos. Bien, la crítica ya lo hemos visto, ahora el optimismo. Hay personas que dentro del camino espiritual tienen la tendencia de decir, todo va a ir bien. Bien, muchas veces decimos, no te preocupes, todo va a ir bien. Pero esto de todo va a ir bien realmente no es cierto, porque no hay garantías de que todo vaya a salir bien. Es una manera de enmascarar el miedo. Es una trampa. Las cosas salen bien cuando tú las haces, cuando tú las creas, porque somos responsables de todo aquello que vivimos. Ya hemos explicado antes que somos responsables de todo lo que nos pasa, porque estamos viviendo los frutos de lo que hemos generado en el pasado. Por tanto, si yo estoy viviendo ahora la situación que estoy viviendo, soy responsable porque la he causado en algún momento en el pasado. Y esta es la trampa de la esperanza y del miedo. Este optimismo de todo va a ir bien es una trampa. Es vivir ilusionado de lo que va a pasar. Es pensar que sí, todo va a ir bien siempre. Pero el budismo realmente no está muy de acuerdo en esta esperanza, porque claro, estamos siendo realistas. Ahora tú estás viviendo lo que estás viviendo y no significa que luego vas a tener un golpe de suerte y todo cambiará. Tú tienes que hacer todo lo posible para transformar tu situación. Los grandes maestros no viven fantaseando de que todo va a salir bien. Ellos te dicen, acepto que no sé lo que va a pasar, pero lo voy a enfrentar con alegría, con amor, y voy a hacer lo mejor con lo que la vida me traiga. Así que hay que enfrentar lo que suceda con una mente positiva, pero no decir que todo va a salir bien. Podemos tener la actitud positiva de decir, bien, espero y voy a hacer todo lo posible para que todo salga bien. Pero ahí hay responsabilidad. Uno mismo se responsabiliza de que todo va a salir bien. Pero si vivimos ilusionados con la esperanza de que todo va a ir bien porque me va a caer del cielo, ahí estamos engañados. Y esto es otra trampa del materialismo espiritual. Cada vez que veáis a una persona que esté pasando una mala racha, que esté pasando un momento de crisis, si tú le dices todo va a salir bien, a esa persona le estás dando un poquito de alivio y eso no es malo. Pero todos sabemos que si esa persona no hace nada para poder cambiar su situación, entonces es muy difícil que todo vaya a salir bien. Esa persona tiene que hacer un trabajo. No podemos esperar a que haya un Dios allá arriba que nos ayude. Bien, tenemos que ser nosotros mismos los responsables de lo que estamos generando. Por eso el budismo no cree en la idea de un Dios creador que todo dependa de él. Porque claro, si todo depende de Dios, entonces ¿por qué algunas personas están viviendo de una manera muy positiva y otras personas están viviendo realmente infiernos?
si todo depende de Dios? Entonces ahí es cuando las personas que están engañadas debido a las religiones se preguntan muchas veces, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente que está sufriendo? Y le dan las culpas a Dios y piensan que Dios tiene el juicio final, ¿no? Tiene la última decisión. Y esto es un engaño, porque esto nos hace ser totalmente dependientes de alguna cosa que idealizamos, pero que no existe. Lo que sí realmente existe es nuestra mente divina, que es la presencia yo soy, es esta inteligencia universal que lo gobierna todo, que le podemos llamar Dios, lo podemos sentir como Dios, pero lo que está viviendo cada persona no es responsabilidad de este Dios, sino que es responsabilidad del karma de cada uno, del karma de las acciones y de las semillas que ha generado cada persona. Entonces cada uno tiene que trabajarse para poder revertir su situación. Si nosotros estamos viviendo una situación problemática y decimos, no nos preocupemos, todo va a salir bien, pero no hacemos nada al respecto, entonces es muy difícil de que todo vaya a salir bien, porque las cosas no se arreglan por sí solas. Tiene que haber alguien allí que las arregle. Uno mismo tiene que arreglar sus problemas. Entonces, claro, si nosotros siempre estamos teniendo una esperanza ilusoria de que todo va a salir bien, pero no hacemos nada para cambiar nuestra situación de vida, pues nos estamos engañando. Este segundo punto del optimismo se refiere a que no tenemos que pensar tan de manera optimista de que todo va a salir bien, sino que debemos de hacer algo para que al final podamos revertir la situación negativa que estamos viviendo y que tenga un final positivo. Por eso los grandes maestros nos dicen, acepto que no sé lo que va a pasar, pero lo que venga lo voy a enfrentar con amor, con alegría y voy a hacer lo mejor con lo que la vida me traiga. No lo voy a dejar en manos de Dios y que todo va a salir bien. No, tengo que hacerme responsable de mis problemas, de mi situación de vida. Vamos a por el tercero, el ermitaño. Hay personas que dicen que la persona espiritual es la que se aleja del mundo y que tenemos que alejarnos porque la gente es muy tóxica, es muy material, pero hay un momento, una etapa en que alejarse sí es apropiado y beneficioso. Es la etapa de la cueva. En el camino espiritual hay varias etapas. Bien, cuando viene la etapa de la cueva, que es cuando nos tenemos que alejar un poquito, esto es bueno, es positivo, pero también no tenemos que pensar que siempre debemos estar solos, porque podemos aprender mucho también de los demás, de la vida, de los problemas que la vida nos trae, los desafíos y todo esto. Debemos simplificar la vida a lo máximo, rodearnos de personas positivas, tener una alimentación sana, un ambiente tranquilo, para así poder interiorizar en nosotros mismos y encontrar el equilibrio. Esto es muy importante. Pero también esta trampa del ermitaño es un mecanismo para ser cómodos. Algunas veces también es bueno hablar con una persona incómoda, una persona que te hace sacar la ira, te hace sacar lo peor. Es decir, la trampa del ermitaño no nos permite reconocer de que nosotros, a través de las relaciones que tenemos con las personas, ahí son relaciones de espejos, pues podemos trabajar muchísimo nuestras propias emociones negativas. Si tú estás solo y aislado, donde sea, vives solo o estás en un retiro ahí en las montañas,
o lo que sea, esto te ayudará a interiorizar mucho y a meditar y todo esto, pero en el camino espiritual hay más cosas importantes también, porque no solamente tenemos que trascender el ego, también tenemos que purificar nuestra mente. ¿Purificarla de qué? De emociones negativas, de pensamientos negativos, ¿sí? Todo tipo de aflicciones. Y lo que más nos ayuda a purificar nuestra mente es poder tener relaciones con nuestras familiares, nuestras amistades, las personas con las que trabajamos, etcétera, sobre todo aquellos que nos hacen sacar lo peor de nosotros, porque ahí nos da la oportunidad de tomar conciencia de esta ira que tenemos, de la envidia o de la avaricia o de la codicia o de el miedo, etcétera, etcétera, y poder trabajar estas emociones, poder empezar a soltarlas. Si vivimos solos es más difícil que haya alguien ahí que pueda sacarte la ira o pueda sacarte lo que sea, es más difícil. Así que algunas veces es bueno hablar con una persona incómoda, es bueno estar en una situación incómoda o hacer un trabajo incómodo, porque ese tipo de situaciones son las más beneficiosas. Son las que nos permiten trabajarnos a nosotros mismos y poder transformar nuestra mente, poder purificarla. En cambio, la comodidad nunca debería ser un criterio. La comodidad de decir, bueno, me alejo del mundo, de los demás, viviré como un ermitaño, practicando meditación o estando... Esto es comodidad, bien, y también es una trampa. No estamos diciendo que sea malo, porque necesitamos en nuestro camino una etapa de vivir como ermitaños de introspección. Se le llama la etapa de la cueva. Pero esta etapa va a tener un tiempo limitado, bien, es decir, no va a ser muy largo. Si os fijáis, ningún maestro iluminado ha tenido una etapa de cueva eterna. Todos han estado una serie de tiempo y luego han vuelto otra vez a relacionarse con la gente. Así que no nos deberíamos aislar simplemente para estar más cómodos. No debemos escapar del mundo, escaparnos de la gente tóxica. El aislamiento es beneficioso cuando hay una actitud de querer profundizar en nosotros mismos a través de la meditación y de la introspección. Bien, pero no caer en la trampa esta de la comodidad. De decir, bien, yo no quiero saber nada de nadie porque me irritan todos y por tanto me alejo. Si ya te irritan todos, ya hay mucho ahí para trabajar. La trampa del ermitaño es la actitud de huir de la gente y de vivir de una manera cómoda para no tener que enfrentarnos con las sombras, con nuestra sombra. Vamos a ver el cuarto, que es el servicio. La persona espiritual suele decir que ella sirve a los demás. No hay ninguna expresión de un bodhisattva que no incluya esta expresión del servicio. Es muy importante. Estamos aquí para servir y atender a los demás, pero no al punto de no permitirnos trabajar dentro de nosotros. El servicio es muy bueno y muy necesario, pero no lo es todo. El camino espiritual necesita y requiere de estudiar, de reflexionar, de meditar, de mucha introspección, trabajarnos internamente. Y el trabajo interno requiere de etapas de cueva, etapas de estar solos con nosotros mismos, de profundizar en la meditación, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos está diciendo de que el compromiso de servir a los demás también podría ser una trampa y una manera de evitar trabajar en nosotros mismos. Bien, es decir, estoy siempre sirviendo a los demás, esto me hace sentir muy bien,
pero no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para estudiar el Dharma, no tengo tiempo para observar mis pensamientos y mis emociones, ni para trabajarme a mí mismo. Y eso también es una trampa del ego. Vamos a ver el punto 5, el intelectual. Muchas veces nos conformamos con saber, con leer muchos libros y escuchar a muchos maestros, pero no es suficiente saber. La información de lo que hemos leído o hemos escuchado, todos estos datos nos quedan en la memoria neuronal y mueren con el cuerpo. No van de una vida a otra. Los datos no nos ayudan a progresar. Por tanto, es indispensable meditar, es decir, integrar todo aquello que vamos aprendiendo, todo lo que vamos escuchando, vamos estudiando, lo tenemos que ir integrando, haciéndolo parte de nosotros a través de la reflexión y la meditación, porque cuando ya no es solamente intelectual, sino que se ha integrado, adquirimos una comprensión. Y esta comprensión hace que tengamos una elevación, es decir, una expansión de nuestra conciencia. Hace que tengamos más sabiduría. Por tanto, muchas veces habrán egos espirituales que dirán, sí, porque es que yo leo muchos libros y escucho a muchos maestros, pero después no reflexionan, no meditan, solamente se quedan con el conocimiento, con lo intelectual. Por tanto, esto queda en la mente, pero no se integra en todo el ser. Entonces, debemos integrar el conocimiento, hacerlo nuestro, de una manera directa, y si nos quedamos solamente con los datos, solamente con los libros o los maestros, no avanzaremos nada. Algunas personas utilizan la información intelectual para enmascarar el trabajo interno. Y esto es otra trampa del ego, porque sabemos que el ego hará todo lo posible para intentar evitar hacer el trabajo de la práctica espiritual. Vamos con el punto 6, el autodidacta. Son personas que les gusta la filosofía espiritual, la filosofía oriental, pero que no se comprometen a una tradición con un maestro que les pueda retar, que los pueda poner a prueba. Ellos son el último juez de lo que es bueno y lo que es malo. Tienen una visión panorámica de lo que es el terreno espiritual, pero pasan los años y no se mueven de donde están, es decir, no evolucionan. Su corazón no se abre. Su experiencia de la realidad no florece. Y hay que tener mucho cuidado de no caer en esta trampa. Es decir, personas que solamente les gusta las enseñanzas espirituales, pero no se comprometen a practicarlas, tampoco se comprometen con el maestro que los pueda poner a prueba, porque normalmente un maestro espiritual no solamente enseña, te hace sacar también el ego. Y cuando empezamos a reconocer nuestro ego y nuestra sombra, ahí ya no nos gusta tanto. El buen maestro nos tiene que hacer sacar este ego. Bien, y la persona autodidacta huye de esto, del maestro, porque no quiere sentir esta sombra. Entonces, claro, la persona no evoluciona, se queda ahí estancada. Es otra trampa del ego. Vamos con el punto 7, que es el engrandecimiento. Muchas personas que se topan con el camino espiritual, con una baja autoestima, entonces ven en el camino espiritual una manera de encontrar valor, de encontrar autoestima, adquiriendo un rol importante, un papel, siendo maestros, siendo gurús, siendo guías.
Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay personas que dicen, ¿cómo puedo ser maestro de meditación? Entonces, hacerse esta pregunta realmente, ¿cómo puedo ser maestro de meditación? Este punto 7, la misma palabra, engrandecimiento, ya lo dice todo. Es cuando el ego quiere ser reconocido, quiere sentirse engrandecido, quiere ser alguien importante, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo puedo ser maestro de meditación? ¿No? Pues primero tienes que pasar mucho tiempo meditando, tienes que aprender, porque para ser maestro debes tú primero aprender mucho. Y hay muchos que quieren ser maestros, pero hay pocos que quieren ser estudiantes. Y los verdaderos maestros no buscan enseñar, realmente no quieren enseñar. Los maestros genuinos no son maestros, son practicantes genuinos que se dedican a transformarse a sí mismos y después, porque la vida les hace vivir esto, bien, entonces hay personas que van hacia ellos y empiezan a desarrollar esa función de maestro, es decir, enseñar lo que ellos ya han practicado en sí mismos. Enseñar o mostrar las herramientas para que los demás también puedan hacer el trabajo personal de ir purificando la mente, ir trascendiendo todos estos velos de la ignorancia, etcétera, etcétera. Pero realmente el verdadero maestro no es aquel que dice, sí, yo quiero ser maestro para ayudar a todos a que se iluminen. Cuando hay ego ahí, hay orgullo. Bien, fijaros que yo quiero ser maestro porque claro, así me siento importante, me siento mejor. No, realmente, cuando la vida te pone aquí, tú nunca hubieras pensado que acabarías haciendo esto. Y en el camino espiritual, lo que sucede, ya lo veremos más adelante cuando veamos el camino del Bodhisattva, lo que sucede es que cuando empezamos a tener estados elevados de conciencia, cuando empezamos a tener samadhis y todo esto, entonces lo que tú experimentas, lo que tú vas logrando, lo que tú vas comprendiendo, pues después eres pues como una ayuda para el resto, eres una ayuda, una guía para los demás. Entonces los verdaderos maestros espirituales simplemente son esto, son una ayuda, son una guía para los demás, para que puedan caminar por el camino correcto sin desviarse. Bien, y claro, como ellos ya han vivido, ya han pasado y experimentado por todo eso, entonces pueden realmente ayudar. Pero ni ellos se lo han planteado nunca, que acabarían siendo maestros. Realmente llegará un momento en la vida que si tú realmente te has trabajado a ti mismo y has logrado estados elevados de conciencia, has logrado samadhis, has logrado despertar y todo esto, sin darte cuenta, tendrás discípulos, tendrás estudiantes, porque la vida te los pondrá y todo se desarrollará de una manera para que tú puedas ayudar a otras personas, puedas guiarlas y puedas pues enseñarles, ¿no? Un poquito. Entonces, esa trampa del engrandecimiento es para compensar una baja autoestima porque este ego quiere sentirse valorado y apreciado. Vamos a por el 8 que es la víctima. Ser víctima de un don espiritual. Bien, hay personas que son muy sensibles, pueden empatizar fácilmente con otras personas y según con las personas que empaticen y por su don, aceptan ese estado de ser víctimas de cómo pueden sentirse en función de su entorno. Y esto no es ser sensible ni empáticos y que puedo percibir la realidad del otro, solo el ego se siente la víctima. Cuando empezamos a sentirnos víctimas es nuestro ego que se siente víctima. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que es la trampa, ¿no?, de sentirnos víctimas.
Sentirse víctima no es sentirse sensible ni empático. Un verdadero maestro siempre tiene mucha empatía, es muy sensible, pero nunca va de víctima, porque sabe que uno mismo es el responsable de sus propias experiencias. Entonces el ego víctima, siempre está responsabilizando a los demás por lo que me está sucediendo. No es que es culpa de fulanito de tal porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. El ego siempre está culpando a otros y eso es ser víctima. Cuando vemos el víctima, vemos ahí también ego, materialismo espiritual. Vamos por el 9, el psiconauta. Personas que buscan experiencias místicas a través de plantas sagradas, la ayahuasca, los hongos, la mescalina o químicos, todo tipo de drogas, etcétera, etcétera. Y sobre todo estas personas caen en estas trampas, materialismo espiritual, porque este tipo de sustancias tienen su utilidad. En microdosis pueden ayudar a corregir adicciones. Una persona con una mente muy cuadrada, muy conceptual, le puede ayudar a abrir un poquito su mente, pero en realidad estas sustancias no ayudan al desarrollo espiritual. Una experiencia que depende de estas sustancias no nos va a transformar. La verdadera transformación es cuando observamos nuestra mente y nosotros empezamos a trabajar, a transformar y a soltar nuestras emociones negativas, nuestros miedos, a abrazar todo aquello que nos causa aflicción, que nos causa dolor. Es cuando profundizamos realmente nosotros mismos, buscando comprender la verdadera naturaleza de nuestra mente. Pero en cambio, si estamos tomando este tipo de sustancias, no estamos trabajándonos a nosotros mismos. Estamos simplemente en un estado de relajación, más bien por decirlo así, porque son sustancias que a lo mejor relajan la mente, pero más de esto ya no hay. Te relajan un poquito la agitación mental y ya está. Y claro, la persona dice, sí, es que siento tanta paz, pero esto no es todo lo que hay que hacer en la práctica espiritual. Porque una vez que se ha pasado el efecto de la sustancia, vuelves otra vez a tener ira, vuelves otra vez a tener emociones negativas, a tener ego, a tener esto, a tener lo otro. La verdadera transformación requiere de un darse cuenta, de un cambio de manera de ver las cosas, un cambio de nuestra conciencia, y una droga o una sustancia no te va a ayudar a hacer esto. Así que es otra trampa. Cuando veáis todos esos anuncios de la ayahuasca y todo esto, son trampas. Pero además son personas que también han caído en esa trampa y organizan este tipo de eventos. El 10 es el horóscopo. Hay personas que tienen demasiada dependencia a la astrología o en otros oráculos, o también dependen mucho de aquellos que tiran las cartas del tarot. Saber lo que nos depara el futuro o saber qué sucederá es otra trampa del ego. Hay personas que no están conformes con lo que está sucediendo en sus vidas en el momento presente y quieren saber a toda costa qué es lo que pasará en el futuro. Esto es una trampa del ego muy grande. Si tú sabes el tipo de pensamientos que estás teniendo en el presente, puedes tener una idea de lo que vivirás en el futuro. No de la cosa exacta que vas a vivir, si va a venir un príncipe azul o vas a ganar la lotería. Esto es ego espiritual. Lo que estamos intentando es trabajarnos a nosotros mismos, seguir el camino que nos lleva hacia la iluminación, hacia la liberación, no intentar seguir un camino que nos lleva hacia abajo, al revés.
Bien, porque claro, si estamos pensando en dinero, en romances y todo esto, estamos pensando en cosas materiales, cosas de este mundo, cosas que son del ego. Y lo único que realmente nos importa, si queremos liberarnos, es deshacernos de todo este tipo de engaños. Así que el verdadero practicante espiritual sabe que las acciones que esté sembrando en el presente darán sus frutos en el futuro, sabe que cada uno es responsable de sus propias experiencias y también sabe que solo trabajando sus pensamientos, su mente, es como podemos tener experiencias más positivas y más felices. Somos responsables de todo lo que vivimos. Tenemos el libre albedrío para poder elegir en cada instante qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hacer. Todas nuestras acciones, tanto en pensamiento, en palabra y acción, generan un karma, ya sea positivo o negativo, en función del tipo de pensamientos y de acciones que tengamos. Por tanto, el verdadero practicante espiritual es consciente de que todo lo que vivimos es generado por nosotros mismos. Somos responsables de esto. En lugar de depender del tarot y de los oráculos, observemos atentamente qué es lo que estamos sembrando en el presente. Vamos por el 11, que es el santo. Nos introducimos en el camino espiritual y por todo el condicionamiento y las retroalimentaciones que recibimos de otras personas, vamos desarrollando una identidad de santo que anula la sombra que arrastramos. Pero esta creencia de que somos un santo también es una trampa del ego, la cual fortalece todavía más este falso sentido de identidad. Esta trampa se describe como apego a la conducta. Bien, el ego tiene un apego a la conducta. Y el propósito de toda la búsqueda espiritual genuina, la genuina significa la auténtica, la verdadera, es una experiencia directa de la verdad de lo que somos. Y para eso tenemos que tener compasión, amor, equilibrio meditativo y buena conducta. Pero no decir, sí, es que soy un santo. Simplemente hemos de ser humildes e ir trabajándonos a nosotros mismos. Pero cuando vemos que hay ahí intención de sentirnos más importantes, de inflar nuestro ego, de salirnos del camino, ahí estamos ante una trampa del ego. Vamos a ver el gurú. En alguna etapa de nuestra vida necesitamos un mentor, un guía, un maestro, un gurú o un lama. Bien, son diferentes nombres para llamarle a lo mismo, el maestro. Es un recurso indispensable en el camino espiritual que nos da herramientas, consejos, nos dan pistas y claves para que nosotros podamos ir descubriendo la verdad de lo que somos. Pero fácilmente esto se puede derivar a lo que llamamos el culto a la personalidad, que por el hecho de tener una relación y una apreciación de un maestro, ya estamos salvados. Y esto es otra trampa del ego, porque nadie puede ser salvado por un maestro. Si no, el propio Buda hubiera salvado a toda la humanidad, los hubiera iluminado a todos. Pero realmente la iluminación se la tiene que ganar uno mismo. Nadie puede iluminar a nadie. Solamente uno mismo puede iluminarse a sí mismo. Lo único que hace el guía o maestro es enseñarte el camino para que tú tengas que recorrerlo. Cada persona tiene que trabajar en sí mismo para poder salvarse, liberarse, iluminarse. Cada persona tiene su karma y nadie puede cambiar el karma de otra persona. Así que los maestros pueden darte herramientas o pistas muy valiosas, pero el trabajo finalmente siempre
de cada uno. Y por último tenemos la oración. Todo el universo está realmente en nuestra mente, es una proyección de nuestra mente, y la mente está apoyada en un punto que se llama aspiración. Toda la realidad externa e interna eventualmente se apoya en nuestra aspiración. Cuando nosotros desarrollamos una oración, desde la perspectiva budista, estamos definiéndonos. Estamos definiendo quiénes somos, definiendo la realidad. El orar es la motivación, pero después hay que hacer también la práctica espiritual. No solamente se vive de rezar, es decir, la oración es la fe, ¿no? Pero volvemos otra vez a decir lo mismo. Si te quedas solamente con el conocimiento y la oración, pero no practicas meditación, no transformas tus pensamientos negativos en positivos, no empiezas a darte cuenta de tus emociones negativas, no empiezas a soltar todo aquello que te causa malestar. Si no haces tú el trabajo, la práctica, entonces no sirve de nada. Puedes orar muchísimo, pero no avanzarás mucho. Orar nos ayuda mucho a crear la motivación, pero luego tenemos que hacer la práctica. Así que la oración no se debe utilizar como el sustituto del estudio, de la reflexión y de la meditación. El trabajo espiritual es mucho más profundo que solamente el hecho de orar. Pues lo dejamos aquí, así que hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido y bien, os deseo a todos una muy feliz noche, que descanséis, buena nuit a todos, namaste, bendiciones, gracias y hasta mañana.